Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean. Hoy sí, de verdad, estamos de presumir. En algún lugar de la pantalla, no me vayan a preguntar cuál, esto siempre es azaroso y el dedo me hace quedar mal. Y está Jorge Volpi, una persona a la que yo le tengo una admiración verdaderamente profunda. Y miren, ahí está, sin charolazo, Partes de Guerra, su nueva novela que está recién parida, recién nacidita. Y es verdaderamente un horror, para decirlo claramente, perdón que lo diga así tan de manera brutal, Jorge, pero es un horror. Platiquemos de los horrores que cuentas en Partes de Guerra. No Un sé cómo gusto saludarte, empezar. José Luis. Gracias, Jorge, gracias siempre. Oye, fíjate que lo primero que me pasó cuando lo estaba leyendo, tú ya me dirás si estoy muy mal o le atiné, es que pareciera que esta novela es como una suerte de contrapunto preciso de la novela policíaca, de la tuya, por supuesto. Sí, sí, sí. Pues Parecería sí, que son como, había que echárselas juntas. pues no lo pensé así en absoluto, José Luis, pero creo que tienes razón. Los últimos años, pues son las dos novelas que he escrito, una novela criminal que se publicó hace 4 años y esta que sale 4 años después, pero que sí tienen una serie de puntos en común. Las dos son novelas sobre la impunidad y la violencia en México. Las dos son novelas que para mí me hicieron volver a México como territorio de escritura. En las dos vemos cómo no funciona el sistema de justicia en México y en las dos vemos las fallas y las manipulaciones que llevan a cabo tanto las autoridades como los medios de comunicación. Y Ujú. luego están, por supuesto, las distancias. Mientras que una novela criminal es una novela sin ficción basada directamente en un caso real, el caso de Florence Cassé e Israel Vallarta, acusados de secuestro y de la manipulación de su captura y luego de su proceso, la liberación finalmente de Florence, y en cambio como Israel Vallarta sigue en prisión preventiva después de casi 17 años. En cambio, esta novela es otra vez mi regreso a la ficción, aunque estuve leyendo sobre distintos casos de niños y adolescentes asesinos, no solo en México, sino en otras partes. En esta novela, este caso es ficticio. Yo quería, digamos, simplemente explorar a través de la ficción las posibilidades de lo real. En Ajá. segundo lugar, mientras una novela criminal intentaba hacer una disección completa del sistema de justicia en México, es una novela además muy larga que sigue un caso a través del expediente, testigos, protagonistas. Aquí es una historia mucho más reconcentrada, es una historia, por lo tanto, también que yo quería fuera mucho más literaria, es mucho más breve, debe tener Ujú. la mitad de páginas que una novela criminal aproximadamente, y ese lado íntimo, yo diría, de situaciones paralelas. Si el lado público está en una novela criminal, aquí es la intimidad de una historia de crimen entre unos adolescentes en un pequeño pueblo de Chiapas, en la frontera con Guatemala, y un grupo de investigadores que intenta entender por qué ocurrió, en donde lo que tenemos sobre todo son esas historias íntimas de distintas violencias también que ocurren de un lado y del otro. Oye, también encontré otra cosa que me encantó. Una de las partes, una de las cosas que creo que marcan una buena parte de tus trabajos, son este cruce que tú haces entre literatura y ciencia. Creo que de Klingsor para acá ha pasado en varias ocasiones. Digo, salvo en el caso de la novela criminal. En esa, ahí sí creo que no hay físicos, ni químicos, ni nada por el estilo. Ahí sí brillaron por su ausencia. Pero aquí vuelven los neurocientíficos. Dos preguntas, una íntima y una no íntima. La íntima, ¿de dónde viene esta cosa tuya por la ciencia que es notorísima? La ciencia dura, la de veras, pues. Y por otro lado, ¿era buena puerta para comprender la violencia de la neurociencia? Bueno, viene sobre todo de mi frustración de no ser científico.
sea, yo hubiera querido ser científico durante toda mi niñez. Yo pensé que iba a estudiar física y que iba a intentar dedicarme a la física. Finalmente, cuando por distintas razones, haber tenido malos maestros de física, buenos maestros de literatura, buenos maestros de historia, algún buen maestro de derecho, terminé escogiendo la literatura y estudiando derecho, lo que Ajá, luego casi me parece un error que he tenido que corregir con estas novelas. Eh, de todas maneras, siempre lamenté no tener esa vida de científico. Yo escribí, me acuerdo, En busca de Klingsor, mi único objetivo inicial era tratar de escribir una novela sobre científicos para vivir una vida científica como la que no me había tocado. Luego me di cuenta, conforme avanzaba en novelas que tenían que ver con este mundo y sobre todo En busca de Klingsor, que aunque yo quisiera, no era capaz de entender del todo las enormes sutilezas matemáticas de la física cuántica o de la relatividad o de la teoría de cuerdas, en fin. Pero en cambio, empecé a interesarme cada vez más por la neurociencia, donde encontré un campo en donde sí podía yo, me parecía, hacer alguna aportación real al vincular la neurociencia con la literatura, con la ficción, con la creación. Y eso he hecho a lo largo de los últimos años. He dado muchísimos cursos, talleres sobre temas de neurociencia y literatura. Escribí un pequeño ensayo sobre el tema. ujú. En examen de mi padre vuelvo otra vez a ese tema y ahora estoy escribiendo otro ensayo donde regreso una vez más a esos mismos. Y en esta novela, entonces, pues yo tenía la deuda desde hace mucho conmigo mismo de escribir una novela en donde los protagonistas fueran neurocientíficos. Mm, y ahora, además de esta deuda, era una buena ruta para tratar de comprender la violencia. Es decir, yo tengo esa impresión que todo el tiempo en la novela hay la búsqueda de explicar la novela, de darle, perdón, de explicar la violencia, de darle un sentido, vamos. Pues sí, justo al combinar estos 2 intereses, el Ajá. interés por el poder y la violencia, que aparece en una novela criminal, pero ahora con la neurociencia, me parecía que se abrió un camino poco explorado en la literatura mexicana reciente, que ha tratado muchísimo y a veces muy bien el tema de la violencia, de esta violencia ambiente que nos rodea por todas partes, desde una perspectiva novedosa y distinta. Ujú. Tratar de que fuera la neurociencia la que intentase explicarnos o por lo menos aproximarnos a distintas razones de la violencia. Ujú. Y fíjate, cuando le estaba leyendo, ahorita me acabas de recordar algo que me pasaba durante mi lectura. Por ejemplo, Fernanda Melchor parecía que era tu amiga de viaje, pues, tu acompañante perfecta. No sé si la tenías en la cabeza. Con Cristina Rivera Garza y su última, esta novela real, parecía que te estaban acompañando, parecía que era una pieza, una voz más en este coro, que le ha cantado al infierno. Pues sí, yo creo Digo, que para los escritores de mi generación y las siguientes, de pronto la violencia se volvió ineludible, ujú, ¿no? Yo hubiera probablemente en otro contexto, en el contexto del México anterior al 2006, tal vez se hubiera seguido escribiendo novelas históricas ubicadas en otras partes del mundo. ujú, Y sin embargo, el vivir aquí en México a partir del 2007 de vuelta, que es cuando regresé a México, ahora me acabo de volver a ir, pero estuve estos 9 años, y estos 9 años son 9 años de una violencia extrema. ujú, Son 9 años de realmente estar viendo una enorme cantidad de formas de violencia y también de literatura que trata de recuperar la violencia. Pues por supuesto, con Cristina, que es amiga y miembro de mi generación, yo me sentía también como un compañero de ruta, y con escritores más jóvenes que lo tratan, como Fernanda Melchor, como Brenda Navarro, como Emiliano Monge, pues creo que ujú, estamos intentando de manera ineludible hablar de lo que parece que es lo único que se puede hablar en un país como este, convertido en un cementerio. ujú. Sí, 250,000 muertos, números redondos. Bueno, no sé si la cifra Sí, pero eso es incluso más o sea menos lo que se cierta, pues. calcula, exacto. O sea, en un país donde la muerte se normaliza, donde incluso se vuelve invisible de tanto verla. Sí, exactamente. La tenemos tanto, tan presente,
que la sepultamos, la olvidamos, no la tenemos en el centro del discurso, hasta eso sí que aparece un caso mediático que concita la atención, el interés, la rabia, pero también luego la desinformación, la revictimización, la banalización del mismo crimen. Ajá. ¿Nuestros crímenes son tan banales como los de Arendt? ¿O son como cuando vemos las fotografías de las que habla Sontag? ¿O son como el proyecto Lucifer de Zimbardo? Pues ¿Cómo sí, son? todas estas lo explican, exacto, el libro de Zimbardo, qué bueno que lo mencionas, está muy detrás de esta novela, ¿no? Sí, Es decir, de esa exploración del mal, que es también una exploración de la violencia en contextos cerrados, de autoridad, eh, casi como un experimento, ¿no? Eh, Así que, en efecto, pues ahí es donde tenemos claves para tratar de entender qué nos está pasando. ¿y la pobreza fracasó como explicación? Bueno, la pobreza no puede ser lo único. Esa es otra cosa que pasa en este sexenio, ¿no? Se dice que en vez de combatir la violencia, se combaten sus causas. Las dos cosas son falsas, bueno, sobre todo una es falsa. Tenemos al ejército en todas partes combatiendo el crimen en estado de excepción, idéntico que como lo tenemos con Calderón. Es cierto que hay programas sociales que intentan acotar la pobreza y la desigualdad, pero sabemos también muy bien que la pobreza y desigualdad no son las condiciones ineludibles de la violencia. Si vemos sociedades, por ejemplo, como la India, es una sociedad, una pobreza abismal y niveles de violencia muy pequeños comparados con los Ujú. nuestros. Entonces, no es solo la pobreza, es la desigualdad, es la falta de oportunidades, pero también de manera cabal e importante es que no exista ninguna forma de justicia en nuestro país. Ujú. Nunca se hace justicia, todas las investigaciones están mal hechas, todas tienen un sesgo político, todas intentan beneficiar a alguien, todas están basadas en intereses y no en el profesionalismo de la investigación. Y eso hace que no tengamos posibilidades de justicia, de verdad, de reparación, de no repetición, que son las condiciones que permiten una sociedad más estable. Ujú. Incluso ni siquiera hay una administración de la verdad. Claro, ni siquiera sabemos la verdad en la mayor parte de los casos. Si en Ujú. cifras redondas, como tú dices, el 99% de los delitos no se resuelve, pues significa que no sabemos qué pasó en el 99%. Si hay 250,000 muertes, como tú estabas diciendo, pues en el 99%, o sea, en 245,000, no sabemos qué pasó. ¿No? Y lo mismo pasa con desplazados, con migrantes. Desaparecidos, Es sí, vamos, escoge tu horror y es un pozo un pozo profundo, negro, del que pareciera que no podemos escapar. Oye, ¿y se puede salir de la violencia? pues yo creo que sí. O sea, lo que hemos visto en otros lugares son sociedades terriblemente violentas y cómo se puede moderar la violencia. Pensemos en la España de la Guerra Civil, pensemos en Europa en su conjunto durante todo el siglo XX. Eran Ujú, lugares violentísimos, mucho más violentos que el México de esos mismos años. claro. Y aún así, ahora sí observamos España y en general Europa, no vamos a estar hablando de la guerra de Ucrania, pero digamos en general el contexto de la Unión Europea, son de las sociedades más pacíficas que hay en el planeta. Y vienen de unos niveles de violencia exacerbados, insisto, mucho mayores a los que tenía México en los años 30 o 40. Claro. Así que es posible hacerlo. Esa es la única esperanza tal vez que tengamos. El problema es que no parece que en México nadie quiera hacerlo ni nadie esté interesado en hacerlo. Pero si nadie está interesado en hacerlo, quiere decir que el fracaso judicial es rentable en todos los espacios, ¿no? Claro, es que el sistema está construido para beneficiar a unos cuantos. Que no haya justicia garantiza la impunidad de los poderosos, sea por razones políticas o económicas. Ujú. Así está construido el sistema. Y paradójicamente, en los dos momentos de gran ilusión democrática que pensamos que el sistema podía cambiar, con los triunfos de Fox o de López Obrador, ninguno de los dos lo ha hecho. No, resultaron ambos, incapaces de lograrlo, incapaces. ¿Por qué no lo logran, Perdón que te haga Bueno, una pregunta casi a metafísica, mí también pero me parece casi metafísica, pero lo más terrible es que no lo logran porque ni siquiera parece que lo intenten. Bueno, Fox desde luego no lo intentó no lo y no intentó. pasó.
Hubo una reforma leve al sistema de justicia, importante en cualquier caso, pero muy poco drástica en términos de resultados durante el sexenio de Calderón, el cambio al sistema acusatorio, que eso era importante, pero que no tenía tampoco las condiciones para cambiar el sistema en su conjunto, entonces las cifras siguen siendo muy parecidas a las que habían con el sistema anterior. Y en el caso de López Obrador, que prometió justicia transicional, que prometió nuevos mecanismos de justicia, que prometió un cambio en cómo iba a funcionar, sobre todo en la Procuración de Justicia, las fiscalías. Nada de Ujú, eso ni ha ocurrido, ni parece ya que vaya a ocurrir, porque no está en el centro de los intereses del discurso del presidente. claro. Y pareciera que llevamos ya 9 años de discurso de militarización. Exactamente. Sí, o sea, Llevamos una claro, militarización todavía más drástica. incluso es una militarización que ya tocó el escenario de tu novela, Exactamente. la frontera sur, ¿no? Claro, en Y donde en la frontera sur, ¿no? Tenemos ahora pues, una situación todavía mucho más drástica de darnos cuenta de que ahí nos convertimos nosotros en los verdugos, ¿no? ujú, Habíamos sido las víctimas en Estados Unidos y ahora somos los verdugos. los verdugos que permiten o que posibilitan que aparezca el cadáver de una niña o una casi niña ahí en un río dejado de la mano de Dios, dejado de la mano de Dios. Ese es quizá lo más atroz del asunto, que esa niña que tú creaste podría estar ahorita muriendo. Que esta Exactamente, es muy línea, probable que esté pasando sin que lo estemos viendo, ¿no? sí, es una niña que nos persigue. Pues, queridísimo, te agradezco No, infinidades tu yo te rato. agradezco mucho siempre conversar contigo, feliz, qué gusto verte. No, hombre, al revés, te lleno de abrazos. Pásatela Igualmente, bien en España. gracias. Y como siempre, vamos a quedar paradísimos contigo. Eso que me encanta cuando estás en el extranjero. No porque no estés, sino porque pues, la verdad es que nos lucimos contigo. Muchísimas gracias, Luis, qué amable, un gran abrazo. Y llevas a nuestra mamá, ¿eh? Un abrazo. Órale, cuídense mucho. Bye, Gracias. bye.